From the Conference Center Theater. Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Semestral número 190 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre las autoridades y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión estará a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Semestral número 190 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestros saludos a los miembros de la Iglesia y amigos de todo el mundo que participen en esta conferencia. La música para esta sesión, que ha sido grabada previamente, estará a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo, bajo la dirección de varios directores y organistas. El coro dará inicio a esta reunión cantando ¿Qué es la verdad? Y la primera oración la ofrecerá el elder Paul B. Johnson, de los 70. Nuestro querido Padre Celestial, inclinamos la cabeza con gratitud al comienzo de esta última sesión de la Conferencia General. Estamos agradecidos a ti por tu Hijo Jesucristo y por su expiación. Estamos agradecidos por la oportunidad de escuchar estos mensajes hoy. Unimos nuestra oración a toda la gente del mundo en favor de quienes sufren, especialmente que están luchando diligentemente para poner punto final a este sufrimiento. Pedimos que tu Espíritu nos acompañe a nosotros y a los que van a hablar, que abramos nuestro corazón, que podamos dar testimonio de la verdad y que nos ayudes, Padre Celestial,
a alinear nuestra voluntad con la tuya. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora el coro nos deleitará cantando suave y tiernamente. Después del himno tendremos el privilegio de escuchar al presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia. Le seguirán el elder Jeremy R. Yagi, de los 70, y el elder Gary E. Stevenson, del Quórum de los 12 Apóstoles. A continuación, nos dirigirá la palabra el hermano Milton Camargo, primer consejero de la Presidencia General de la Escuela Dominical. Calling
Mis queridos hermanos y hermanas, agradezco el poder discursarles hoy. Espero brindarles aliento para cuando la vida parezca especialmente difícil e incierta. Para algunos, ese tiempo es ahora, y si no, tal momento vendrá. Ese no es un panorama pesimista, sino realista e incluso optimista, debido al propósito de Dios al crear este mundo. Ese propósito era conceder a sus hijos la oportunidad de probarse a sí mismos, de que son capaces y están dispuestos a escoger lo correcto cuando es difícil. Al hacerlo, su naturaleza cambiaría y podrían llegar a ser más como Él. Dios sabía que eso requeriría una fe inquebrantable en Él. Mucho de lo que sé provino de mi familia. Cuando tenía unos 8 años, mi sabia madre nos pidió a mi hermano y a mí a ayudarle a quitar la hierba mala en nuestro jardín. Esa parece ser una tarea simple, pero vivíamos en Nueva Jersey. Ahí llovía seguido, sobre una arcilla compacta, y las malas hierbas crecían más aprisa que las hortalizas. Recuerdo mi frustración al romperse las hierbas en mis manos, dejando sus raíces firmemente en el lodo. Mi madre y mi hermano avanzaban rápidamente por sus surcos, pero yo, mientras más me esforzaba, más me quedaba rezagado. «Es demasiado difícil», exclamé. En lugar de condolerse, mi madre sonrió y dijo, «Oh, Hal, claro que es difícil. Se supone que lo es. La vida es una prueba». En ese momento supe que sus palabras eran verdaderas y continuarían siendo verdaderas en mi futuro. La razón de la sonrisa amorosa de mi madre se aclaró años después, cuando leí cómo el Padre Celestial y su amado Hijo hablaron de su propósito al crear este mundo, dándole a sus hijos la oportunidad de una vida mortal. Y con esto los probaremos, para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Y a los que guarden su primer estado, les será añadido. Y aquellos que no guarden su primer estado, no tendrán gloria en el mismo reino con los que guarden su primer estado. Y a quienes guarden su segundo estado, les será aumentada gloria sobre su cabeza para siempre jamás. Ustedes y yo aceptamos esa invitación a ser probados y a comprobar que escogeríamos guardar los mandamientos de Dios cuando ya no estuviéramos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Aún con tal invitación amorosa de nuestro Padre Celestial, Lucifer persuadió a la tercera parte de los hijos espirituales a seguirle y rechazaran el plan del Padre para nuestro crecimiento y felicidad eterna. Por su rebelión, Satanás y sus seguidores fueron expulsados. Y ahora, él intenta apartar de Dios a cuantos pueda durante esta vida mortal. Quienes aceptamos el plan, lo hicimos por causa de nuestra fe en Jesucristo, quien se ofreció para ser nuestro Salvador y Redentor. Debemos haber creído entonces que cualquiera que fuesen nuestras debilidades mortales y las fuerzas del mal en nuestra contra, que las fuerzas del bien serían inmensamente superiores. El Padre Celestial y Jesucristo los conocen y los aman. Desean que regresen a ellos y lleguen a ser como ellos. El éxito de ustedes es el éxito de ellos. Ustedes han sentido al Espíritu Santo confirmándoles ese amor cuando han leído o escuchado estas palabras. Y cito, «Porque he aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre».
Dios tiene el poder para hacer más fácil nuestro camino. Él dio maná a los hijos de Israel en su travesía hacia la tierra prometida. Durante su ministerio terrenal, el Señor sanó a los enfermos, levantó a los muertos y calmó el mar. Después de su resurrección, Él abrió la cárcel a los presos. Aún el profeta José Smith, uno de los más grandes entre sus profetas, sufrió en prisión y se le enseñó la lección que nos beneficia a todos y que necesitamos en nuestras recurrentes pruebas de fe. Si eres echado en el foso o en manos de homicidas y eres condenado a muerte, si eres arrojado al abismo, si las bravas olas conspiran contra ti, si el viento huracanado se hace tu enemigo, si los cielos se ennegrecen y todos los elementos se combinan para obstruir la vía, y sobre todo, si las puertas mismas del infierno se obren de par en par para tragarte, entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. Podrán con razón preguntarse por qué un amoroso y todopoderoso Dios permite que nuestra prueba terrenal sea tan difícil. Es porque Él sabe que debemos crecer en pureza y estatura espirituales para ser capaces de vivir en su presencia en familias para siempre. Para hacerlo posible, el Padre Celestial nos dio un Salvador y el poder de escoger por nosotros mismos, por la fe, guardar sus mandamientos y arrepentirnos para así venir a Él. El plan de felicidad del Padre tiene en su centro llegar a ser más como su amado Hijo Jesucristo. El ejemplo del Salvador es nuestra mejor guía en todas las cosas. Él no estuvo exento de la necesidad de probarse a sí mismo. Él perseveró en beneficio de todos los hijos del Padre Celestial y pagó el precio de todos nuestros pecados. Él sintió el sufrimiento de todos los que han venido y vendrán a la mortalidad. Cuando se pregunten cuánto dolor podrán soportar bien, piensen en Él. Él sufrió lo que ustedes sufren para que pudiera saber cómo levantarlos. Puede que Él no retire las cargas, pero Él les dará fortaleza, consuelo y esperanza. Él conoce el camino. Él bebió la amarga copa. Él padeció el sufrimiento de todos. Ustedes están siendo nutridos y consolados por un amoroso Salvador, que sabe cómo socorrerlos en cualquier prueba que enfrenten. Alma enseñó, y Él saldrá, sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. Y tomará sobre sí la muerte, para soltar las ligaduras de la muerte que sujetaban a su pueblo. Y sus debilidades tomará Él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que, según la carne, sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Una forma de socorrerles será invitándolos a que siempre se acuerden de Él y vengan a Él. Él nos ha exhortado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La forma en que venimos a Él es al deleitarnos en sus palabras, ejercitar fe para arrepentimiento, elegir ser bautizados y confirmados por sus siervos autorizados, y luego honrar nuestros convenios con Dios. Él les envía el Espíritu Santo para que sea su compañero, consolador y guía. Al vivir dignos del don del Espíritu Santo, el Señor podrá dirigirles hacia lo seguro, aun cuando ustedes no puedan ver el camino.
En mi caso, Él me ha mostrado más a menudo el siguiente paso o dos para tomar. Rara vez me ha mostrado un vistazo del futuro distante, pero aún esos vistazos infrecuentes guían lo que elijo hacer en la vida diaria. El Señor explicó, por lo pronto, no podéis ver con vuestros ojos naturales el designio de vuestro Dios concerniente a las cosas que vendrán más adelante, ni la gloria que seguirá después de mucha tribulación, porque tras mucha tribulación vienen las bendiciones. La bendición más grande que vendrá al comprobarnos fieles a nuestros convenios durante nuestras pruebas será un camino en nuestra naturaleza. Al escoger honrar nuestros convenios, el poder de Jesucristo y las bendiciones de su expiación pueden obrar en nosotros. Se ablandará nuestro corazón para amar, perdonar e invitar a otros a venir al Salvador. Aumentará nuestra confianza en el Señor. Disminuirán nuestros temores. Ahora, aun con tales bendiciones prometidas a través de la tribulación, no buscamos la tribulación. Tenemos amplias oportunidades en la vida terrenal de probarnos a nosotros mismos para pasar pruebas suficientemente fuertes para llegar a ser aún más como el Salvador y nuestro Padre Celestial. Además, debemos notar la tribulación de otros y tratar de ayudarles. Eso será especialmente difícil cuando estemos siendo probados intensamente. Pero descubriremos que cuando aliviamos la carga de otro, aún un poquito, nuestras espaldas serán fortalecidas y percibimos una luz en la oscuridad. En esto el Señor es nuestro ejemplo. En la cruz del Gólgota, ya habiendo sufrido dolores tan grandes por los que hubiera muerto si Él no fuese el Hijo unigénito de Dios, Él miró a sus verdugos y dijo a su Padre, «Perdónalos, porque no saben lo que hacen». Mientras padecía por todos los que jamás vivirían, Él miró desde la cruz a Juan y a su propia madre acongojada y le ministró a ella en su prueba. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo, «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Por sus acciones en ese día tan sagrado, Él dio voluntariamente su vida por cada uno de nosotros, ofreciendo no solo socorro en esta vida, sino la vida eterna en el tiempo venidero. He visto personas elevarse a grandes alturas tras comprobar ser fieles durante pruebas terribles. Hay ejemplos en toda la iglesia. Ante la adversidad, las personas se ponen de rodillas. Por su fiel perseverancia y esfuerzo, llegan a ser más como el Salvador y nuestro Padre Celestial. Aprendí otra lección de mi madre. Cuando ella era niña, contrajo difteria y casi murió. Después se enfermó de meningitis. Su padre murió joven, por lo que mi madre y sus hermanos ayudaron a sostener a su madre. Toda su vida, ella sintió los efectos de las pruebas con la enfermedad. En los últimos 10 años de vida, requirió múltiples operaciones. Mas a través de todo, ella probó ser fiel al Señor. Recuerdo que el único cuadro en su habitación era un cuadro del Salvador. Sus últimas palabras fueron, «Hal, suenas como resfriado. Deberías de cuidarte». En su funeral, el último discursante fue el elder Spencer W. Kimball. Luego de mencionar sus pruebas y su fidelidad, él esencialmente dijo, «Algunos de ustedes podrán preguntarse por qué Mildred tuvo que sufrir tanto y por tanto tiempo. Les diré por qué. Fue porque el Señor deseaba pulirla un poco más».
Expreso mi gratitud por los muchos fieles miembros de la Iglesia de Jesucristo que llevan cargas con una fe constante y que ayudan a otros a llevar las suyas al pulirlos el Señor un poco más. También expreso mi amor y admiración por quienes prestan cuidados y los líderes en todo el mundo que sirven a otros mientras ellos y sus familias aguantan ser pulidos. Testifico que somos hijos de un Padre Celestial que nos ama. Yo siento el amor que el presidente Russell M. Nelson tiene por todos. Él es el profeta del Señor en el mundo hoy en día. De ello testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Dos años atrás, mi hermano Chad falleció. Su transición al otro lado dejó un vacío en el corazón de mi cuñada Stephanie, sus hijos Braden y Bella, y del resto de la familia. La semana antes que falleciera, encontramos consuelo en las palabras que el elder Neil L. Anderson pronunció. En el crisol de las pruebas terrenales pacientemente avancen, y el poder sanador del Salvador les brindará luz, comprensión, paz y esperanza. Tenemos fe en Jesucristo. Sabemos que nos reuniremos nuevamente con Chad, pero perder su presencia física es doloroso. Muchos han perdido seres queridos. Es difícil ser paciente y esperar para volvernos a reunir con ellos. Durante el año posterior a su muerte, sentimos que una oscura nube nos ensombrecía. Buscamos refugio en las Escrituras, orando fervientemente y asistiendo al templo. Las palabras de este himno captan los sentimientos que tuvimos en ese tiempo. El alba ya rompe, el mundo despierta y huyen las sombras de obscuridad. Nuestra familia decidió que 2020 sería un año renovador. En noviembre de 2019 estudiamos el libro de Santiago en nuestra lección de Ven, sígueme, del Nuevo Testamento, cuando se nos reveló un lema. En Santiago capítulo 1, versículo 2 dice: Hermanos míos, tenedlo como gozo pleno cuando caigáis en muchas aflicciones. En nuestro deseo por iniciar un año nuevo, una década nueva, decidimos con gozo que 2020 sería un año para tenerlo como gozo pleno. Lo sentimos con tal fuerza que la Navidad pasada regalamos a nuestros hermanos y hermanas camisetas que decían: tenedlo como gozo pleno. El año 2020 sería un año de gozo y regocijo. Aquí estamos. El 2020 trajo la pandemia del COVID-19, disturbios civiles y desafíos económicos. Probablemente nuestro Padre Celestial nos esté dando tiempo para reflexionar y considerar nuestra comprensión de la paciencia y decisión consciente de elegir el gozo. El libro de Santiago ha adquirido un nuevo significado para nosotros. Santiago capítulo 1, versículos 3 y 4 continúa así: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En nuestros esfuerzos por encontrar gozo durante nuestras pruebas, olvidamos que la paciencia es fundamental para permitir que esas pruebas obren para nuestro bien. El rey Benjamín enseñó a despojarse del hombre natural y hacerse santo por la expiación de Cristo el Señor, y volverse como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a todas las cosas. El capítulo 6 de Predicad mi Evangelio enseña atributos clave de Cristo que podemos emular. La paciencia es la capacidad de soportar las demoras, los problemas, la oposición y el sufrimiento sin enojo, frustración ni ansiedad. Es la habilidad de hacer la voluntad del Señor y aceptar las cosas a su tiempo. Si usted es paciente, es capaz de soportar las presiones y de enfrentar la adversidad con calma y esperanza. La paciencia puede ilustrarse en la vida de uno de los primeros discípulos de Cristo, Simón el Cananita. Los celotes eran un grupo de judíos nacionalistas que se oponían a la dominación romana. El movimiento de los celotes defendía la violencia en contra de los romanos. Sus colaboradores judíos y los saduceos con saqueos para obtener provisiones y dedicándose a otras actividades.
Simón el cananita era un celote. Imaginen a Simón tratando de persuadir al Salvador a tomar las armas, dirigir un grupo radical o provocar el caos en Jerusalén. Jesús enseñó: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra como heredad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Simón pudo haber adoptado y defendido su filosofía con fervor y pasión, pero las Escrituras sugieren que por medio de la influencia y el ejemplo del Salvador, su enfoque cambió. Su discipulado de Cristo se convirtió en el eje central de la misión de su vida. A medida que hacemos convenios con Dios y los guardamos, el Salvador puede ayudarnos a nacer otra vez. Sí, nacer de Dios, ser cambiados de un estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndonos en sus hijos e hijas. De todos los esfuerzos sociales, religiosos y políticos de nuestros días, permitamos que ser discípulos de Jesucristo sea nuestra afiliación y afirmación más notable, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No olvidemos que incluso después de que los fieles discípulos hubieran hecho la voluntad de Dios, la paciencia les era necesaria. Así como la prueba de nuestra fe produce paciencia dentro de nosotros, cuando ponemos en práctica la paciencia, nuestra fe aumenta, y a medida que nuestra fe aumenta, también lo hace nuestro gozo. Emma, nuestra segunda hija, como muchos misioneros de la iglesia, estuvo en aislamiento obligatorio. Muchos misioneros regresaron a casa. Muchos esperaban ser reasignados. Muchos no recibieron las bendiciones del templo antes de salir al campo. Gracias, élderes y hermanas. Los amamos. Emma y su compañera en los Países Bajos estuvieron bajo presión esas primeras semanas, al punto de derramar lágrimas. Al solo contar con breves oportunidades para interactuar en persona y con limitada exposición al aire libre, la dependencia que Emma aumentó en Dios. Oramos con ella en línea y le preguntamos cómo ayudar. Ella nos pidió que contactáramos con amigos a quienes estaba enseñando en línea. Nuestra familia comenzó a conectarse con los amigos de Emma en los Países Bajos. Los invitamos a unirse en línea semanalmente a nuestro estudio de Ven Sígueme. Flor, Laura, Renska, Freik, Benjamín, Stal y Mohammed se han convertido en nuestros amigos. Algunos de ellos han entrado por la puerta estrecha. A otros se les está mostrando la angostura de la senda y la estrechez de la puerta por la cual ellos deben entrar. Son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Cada semana tenemos gozo pleno a medida que trabajamos juntos en nuestro progreso en la senda de los convenios. Permitimos que tenga la paciencia su obra perfecta mientras no podamos reunirnos en persona con los miembros del barrio. Tenemos como gozo el aumento de la fe de nuestra familia gracias a las nuevas conexiones de la tecnología y a través del poder del Libro de Mormón. El presidente Nelson prometió que en estos esfuerzos íbamos a seguir en esos momentos que tal vez sentíamos que no íbamos a tener éxito, iban a cambiar nuestras vidas, de la familia y del mundo. Ya sea en donde hacemos esos convenios, que es en el templo, está temporalmente cerrado. El lugar en el que guardamos los convenios con Dios está abierto. Tenemos la oportunidad de estudiar y meditar en casa sobre los convenios del templo. Aunque no entremos en ese espacio sagrado, nuestro corazón se regocijará como consecuencia de las bendiciones que han de ser derramadas. Muchos han perdido sus empleos, otros oportunidades. Nos regocijamos junto con el presidente Nelson, quien declaró: las ofrendas de ayuno voluntarias de nuestros miembros se han incrementado, así como las contribuciones voluntarias a nuestros fondos humanitarios. Juntos venceremos estos momentos difíciles. El Señor los bendecirá mientras continúan bendiciendo a los demás. El Señor nos manda tened ánimo, no nos manda tener temor. En ocasiones nos impacientamos cuando pensamos que estamos haciéndolo todo bien y no recibimos las bendiciones que deseamos. Enoc caminó con Dios durante 365 años antes de que él y su pueblo fueran trasladados. 365 años de esforzarse por hacer todo lo correcto, y entonces ocurrió.
El fallecimiento de mi hermano ocurrió unos meses después de que fuéramos relevados de la presidencia de la misión Ogden, Utah. Aunque vivíamos en el sur de California, de las 417 misiones a las que pudimos haber sido asignados, se nos asignó al norte de Utah en el año 2015. La casa de la misión estaba a 30 minutos del hogar de Chad. El cáncer de él fue diagnosticado después de recibir nuestra asignación misional. Incluso en la circunstancia más difícil, sabíamos que nuestro Padre Celestial estaba al tanto de nosotros y nos ayudaba a encontrar gozo. Testifico del poder redentor y santificador del Salvador Jesucristo y de su poder. Soy testigo que al orar a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús, Él nos responderá. Testifico que a medida que escuchemos, prestemos atención y demos oído a la voz del Señor y a su profeta viviente, el presidente Russell M. Nelson, podremos permitir que tenga la paciencia su obra perfecta y tenerlo como pleno gozo en el nombre de Jesucristo. Amén. Hace unos cuantos años yo era un joven misionero y trabajaba en una pequeña rama en la islita de Amami Oshima, en Japón. Un día mi compañero y yo nos alegramos mucho al enterarnos de que el presidente Spencer W. Kimball iba a visitar Asia y que se había invitado a miembros y misioneros de Japón a asistir a la conferencia de ARI en Tokio. Entusiasmados, los miembros de la rama, mi compañero y yo, empezamos a hacer planes, lo que requeriría un viaje en barco de 12 horas hasta la isla principal de Japón, seguido por otro en tren de 15 horas hasta Tokio. Pero nuestro presidente de misión nos comunicó que mi compañero y yo no podríamos asistir a la conferencia debido a la distancia y al tiempo que ello conllevaba. Cuando los miembros de aquella pequeña rama se embarcaron rumbo a Tokio, nosotros nos quedamos allí. Los días posteriores nos parecieron silenciosos y vacíos. Tuvimos una reunión sacramental nosotros solos en la pequeña capilla, mientras los miembros y otros misioneros de Japón asistían a la conferencia. Mi sentimiento de desilusión personal se intensificó aún cuando escuché con alegría a los miembros de la rama, quienes regresaron de la conferencia días después, decir que el presidente Kimball había anunciado un templo para Tokio. Ellos rebosaban de alegría al compartir que su sueño se iba a cumplir. Contaban que al escuchar el anuncio no habían podido contener su alegría y de forma espontánea irrumpieron en aplausos. Han pasado los años, pero aún puedo recordar la desilusión que sentí al no poder estar en aquella histórica reunión. En los últimos meses he reflexionado sobre esa experiencia al observar a otras personas afrontar una desilusión y tristeza mucho mayores que las que yo sentí cuando era un joven misionero. Esta por causa de la pandemia mundial del COVID-19. A principios de este año, cuando la pandemia se aceleraba, la primera presidencia garantizó que la Iglesia y sus miembros demostraríamos fielmente nuestro compromiso de ser buenos ciudadanos y buenos vecinos, y que seríamos precavidos. Es así que hemos afrontado la suspensión de las reuniones de la Iglesia en todo el mundo, el regreso de más de la mitad de los misioneros a sus países de origen y el cierre de todos nuestros templos. Miles de ustedes se estaban preparando para entrar en el templo para recibir sus ordenanzas personales o ser sellados. Otros finalizaron su servicio misional antes de tiempo o fueron relevados provisionalmente y reasignados. Durante este tiempo, los líderes gubernamentales y educativos cerraron las escuelas, lo que causó la modificación de las ceremonias de graduación y obligó a cancelar actividades y eventos deportivos y educativos. Muchos de ustedes se prepararon para eventos a los que no asistieron, actuaciones que nadie presenció o para temporadas deportivas que no se jugaron. Es aún más sobrecogedor pensar en las familias que perdieron a seres queridos durante este tiempo y que en su mayoría no pudieron llevar a cabo funerales ni otros tiernos encuentros familiares tradicionales. En resumen, todo esto ha tenido una repercusión sentimental de desilusión, aflicción y desaliento. Entonces,
¿Cómo sanamos y cómo seguimos adelante? El profeta Nefi ya era adulto cuando empezó a grabar sobre las planchas menores. Al contemplar su vida y su ministerio, hizo una importante reflexión en el primer versículo del Libro de Mormón. Este versículo formula un principio importante para nuestra época. Después de sus conocidas palabras, yo, Nefi, nací de buenos padres, él escribe, y habiendo conocido muchas aflicciones durante el curso de mi vida, siendo, no obstante, altamente favorecido del Señor todos mis días. Como estudiantes del Libro de Mormón, conocemos las muchas aflicciones a las que Nefi hace referencia. No obstante, después de reconocer sus aflicciones durante el curso de su vida, Nefi presenta su perspectiva del Evangelio y dice que ha sido altamente favorecido del Señor todos sus días. Los momentos de aflicción y desilusión no cambian la mirada atenta del Señor, quien nos contempla favorablemente y nos bendice. Hace poco mi esposa y yo nos reunimos virtualmente con unos 600 misioneros en Australia, quienes han estado más o menos confinados y restringidos por el COVID-19. Muchos de ellos trabajando desde sus apartamentos. Juntos analizamos los ejemplos de personas del Nuevo Testamento, el Libro de Mormón y Doctrina y Convenios, a quienes, como a los misioneros, el Señor bendijo, a pesar de su confinamiento y restricciones, vencieron la adversidad. Leímos sobre Pablo y Silas, quienes, mientras se hallaban encarcelados, oraron, cantaron, enseñaron, testificaron e incluso bautizaron al carcelero. Leímos también sobre Pablo en Roma, donde pasó 2 años en arresto domiciliario y durante ese tiempo continuamente declaraba y testificaba el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo. Sobre Nefi y Lei, los hijos de Elamán, quienes, después de haber sido maltratados y encarcelados, fueron envueltos por un fuego protector, mientras la voz apacible de perfecta suavidad del Señor penetraba hasta el alma misma de sus guardias. Leímos sobre Alma y Amulek en Amonía, que encontraron a muchos que creyeron y empezaron a arrepentirse y a escudriñar las Escrituras, a pesar de que se burlaron de ellos y los privaron de alimento, agua y ropa, los ataron y los encerraron en la cárcel. Por último, leímos sobre José Smith en la cárcel de Liberty, pensando que había sido abandonado y que el Señor se estaba ocultando. Mas luego de un tiempo lo escuchó decir estas cosas: serán para tu bien, y Dios estará contigo para siempre jamás. Cada uno de ellos entendía lo que Nefi sabía, que aunque habían conocido muchas aflicciones durante el curso de su vida, igual eran altamente favorecidos del Señor. También nosotros, en forma individual y como iglesia, podemos trazar paralelos con la forma en que hemos sido altamente favorecidos del Señor durante estos tiempos tan difíciles. Mientras les cito unos ejemplos, permitan que estos también fortalezcan su testimonio de la videncia de nuestro profeta viviente, quien, antes de que hubiera cualquier sospecha de ninguna pandemia, nos preparó con ajustes que nos han permitido soportar las dificultades presentes. El primer ejemplo es llegar a estar más centrados en el hogar y apoyados por la Iglesia. Hace 2 años el presidente Nelson dijo: como santos de los últimos días nos hemos acostumbrado a pensar en Iglesia como algo que ocurre en nuestros centros de reuniones todos los domingos. Necesitamos un ajuste en este modelo, una iglesia centrada en el hogar, respaldada por lo que se lleva a cabo dentro de nuestros edificios. ¡Qué ajuste tan profético! El aprendizaje del Evangelio centrado en el hogar se ha puesto en práctica con el cierre provisional de centros de reuniones. A medida que el mundo empieza a volver a la normalidad y regresamos a las capillas, queremos conservar los patrones de estudio y aprendizaje del Evangelio que hemos aprendido. El segundo ejemplo de cómo somos altamente favorecidos del Señor es la ministración de forma más elevada y santa. En 2018, el presidente Nelson presentó la administración como un ajuste en la forma en que nos cuidamos los unos a los otros. La administración durante la pandemia nos ha dado estas oportunidades.
Los hermanos y las hermanas ministrantes, las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes y otras personas han tendido la mano para proveer contacto y conversación a personas necesitadas. La Iglesia, por su parte, también ha ministrado a otras personas durante la pandemia con distribución sin precedentes de artículos destinados a bancos de alimentos, albergues y maneras de solucionar la hambruna más grave del mundo. Las hermanas de la Sociedad de Socorro y sus familias respondieron a la invitación de elaborar millones de mascarillas para profesionales médicos. Y el último ejemplo de cómo somos altamente favorecidos del Señor durante la aflicción es el hecho de hallar un mayor gozo con el regreso de las ordenanzas del templo. La mejor forma de describirlo es con el relato de la hermana Caitlin Palmer, quien recibió su llamamiento misional el pasado mes de abril y se sintió muy feliz, pero también sintió que era igualmente importante ir al templo a recibir su investidura y hacer convenios. Poco después de fijar la fecha correspondiente, se anunció el cierre provisional de todos los templos debido a la pandemia. Tras recibir esa lamentable noticia, se enteró de que asistiría al centro de capacitación misional por Internet desde su casa. A pesar de esas desilusiones, Caitlin decidió mantenerse positiva. Y en los meses que siguieron, la hermana Palmer nunca perdió la esperanza de asistir al templo. Su familia ayunó, lloró continuamente. Con frecuencia, Caitlin comenzaba las mañanas del CCM desde casa, diciendo, ¿será hoy el día en que veremos un milagro y se vuelvan a abrir los templos? El 10 de agosto, la primera presidencia anunció que el templo cercano a Caitlin volvería a abrirse para realizar ordenanzas personales justo el día en que ella debía partir en avión a la misión, temprano por la mañana. Caitlin no podría entrar al templo y llegar al aeropuerto a tiempo. Con pocas esperanzas, su familia se puso en contacto con el presidente del templo para ver si había alguna forma de que se produjera el milagro, por lo que habían orado, y sus ayunos y oraciones fueron respondidos. A las 2 de la madrugada, unas horas antes de la salida de su vuelo, la hermana Palmer y su familia, con lágrimas en sus ojos, fueron recibidos en las puertas del templo por su cordial presidente. Tras recibir su investidura, se les instó a que partieran rápidamente, pues la siguiente familia estaba esperando para entrar. Luego fueron directamente al aeropuerto y llegaron justo a tiempo para que ella tomara el vuelo. Las ordenanzas del templo que no pudimos hacer durante varios meses nos resultan más conmovedoras de lo que imaginábamos previamente, conforme los templos de todo el mundo van reabriendo por frases. Para concluir, escuchen estas palabras alentadoras, entusiastas y edificantes del profeta José Smith. Uno nunca supondría que las escribió en momentos de aflicción, con limitaciones y restricciones, en una casa en Nauvoo, mientras se escondía de quienes intentaban apresarlo ilegalmente. Dijo así: ahora, ¿qué oímos en el Evangelio que hemos recibido? Dijo, una voz de alegría, una voz de misericordia del cielo y una voz de verdad que brota de la tierra, gozosas nuevas para los muertos, una voz de alegría para los vivos y los muertos, buenas nuevas de gran gozo. ¿No hemos de seguir adelante en una causa tan grande? Avanzad, tened valor, e id adelante a la victoria. Regocíjense vuestros corazones y llenaos de alegría. Prorrumpa la tierra en canto. Hermanos y hermanas, creo que algún día cada uno de ustedes mirará hacia atrás a los eventos cancelados, a las desilusiones, a la soledad que acompañan a las dificultades y difíciles circunstancias que estamos atravesando, y verá que quedan eclipsados por las bendiciones y por el crecimiento de la fe y del testimonio. Creo que en esta vida, en la vida venidera, sus aflicciones, su amonía y su cárcel de Liberty quedarán consagradas para su provecho. Junto con Nefi, ruego que también nosotros reconozcamos las aflicciones en el curso de nuestros días, al tiempo que reconocemos que somos altamente favorecidos del Señor. Concluyo con mi testimonio de Jesucristo, quien se familiarizó con la aflicción y que como parte de su infinita expiación, descendió por debajo de todas las cosas. Él entiende nuestro pesar, nuestro dolor y nuestra desesperación. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor,
nuestra esperanza, nuestro consolador y libertador. De esto testifico en su sagrado nombre, el nombre de Jesucristo. Amén. Hace 4 meses, al estudiar las Escrituras, estaba leyendo sobre la misión de Alma en Amonía, cuando me encontré con esta sugerencia en Ven, sígueme. Al leer acerca de las grandes bendiciones que Dios concedió al pueblo de Nefi, medite en las grandes bendiciones que Él le ha dado. Decidí hacer una lista de mis bendiciones de Dios y anotarla en mi versión digital del manual. En cuestión de minutos tenía anotado 16 bendiciones. Las más importantes fueron las grandes bendiciones de la misericordia y sacrificio expiatorio del Salvador por mí. También escribí sobre la bendición que tuve de representar al Salvador cuando era un joven misionero en Portugal, y más tarde con mi amorosa compañera eterna Patricia en la misión Brasil-Porto Alegre Sur, donde servimos con 522 misioneros poderosos y magníficos. Hablando de Patricia, muchas de las bendiciones que anoté aquel día son bendiciones que hemos disfrutado juntos a lo largo de nuestros 40 años de matrimonio, entre ellas nuestro sellamiento en el Templo de Sao Paulo, Brasil, nuestros 3 maravillosos hijos, sus cónyuges y nuestros 13 nietos. También recordé a mis padres rectos, quienes me criaron en los principios del Evangelio. Recordé en particular un momento en el que mi amorosa madre se arrodilló conmigo para orar junto a mi cama, cuando yo tenía unos 10 años. Ella debió sentir que si mis oraciones habían de llegar a mi Padre Celestial, éstas tendrían que mejorar. Así que dijo, oraré yo primero y después de mi oración orarás tú. Continuó con este modelo durante muchas noches hasta que estuvo segura de que yo había aprendido por principio y por la práctica cómo hablar al Padre Celestial. Le estaré eternamente agradecido por enseñarme a orar, ya que aprendí que mi Padre Celestial escucha mis oraciones y las responde. De hecho, esa era otra bendición que incluía en mi lista: el don de poder oír y aprender la voluntad del Señor. Una parte importante del plan de nuestro Padre Celestial es la oportunidad de comunicarnos con Él siempre que queramos. Cuando el Salvador visitó las Américas después de su resurrección, repitió una invitación que había hecho a sus discípulos en Galilea. Él dijo, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá». Nuestro profeta, el presidente Russell M. Nelson, nos ha dado una invitación similar en nuestros días. Él dijo, oren en el nombre de Jesucristo acerca de sus preocupaciones, sus temores, sus debilidades, sí, los anhelos mismos de su corazón, y luego escuchen. Anoten las ideas que acudan a su mente, escriban sus sentimientos y denle seguimiento con las acciones que se les indique tomar. A medida que repitan este proceso día tras día, mes tras mes, año tras año, podrán crecer en el principio de la revelación. El presidente Nelson añadió, en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. ¿Por qué es la revelación tan esencial para nuestra supervivencia espiritual? Porque el mundo puede ser confuso y ruidoso, lleno de engaño y distracciones. La comunicación con nuestro Padre Celestial nos permite filtrar lo que es verdadero y lo que es falso, lo que es relevante en el plan del Señor para nosotros y lo que no lo es. El mundo también puede ser duro y desgarrador, pero al abrir nuestro corazón en oración, sentiremos el consuelo que proviene de nuestro Padre Celestial y la certeza de que Él nos ama y nos valora. El Señor dijo que todo el que pide, recibe. Pedir parece sencillo y sin embargo es poderoso, porque revela nuestros deseos y nuestra fe. No obstante, aprender a entender la voz del Señor toma tiempo y paciencia. Prestamos atención a los pensamientos y sentimientos que nos vienen a la mente y al corazón y los anotamos como nuestro profeta nos ha aconsejado que hagamos. Registrar nuestras impresiones es una parte importante de recibir. Nos ayuda a recordar, repasar
y volver a sentir lo que el Señor nos está enseñando. Hace poco un ser querido mío me dijo, creo que la revelación personal es verdadera. Creo que el Espíritu Santo me mostrará todas las cosas que debo hacer. Es fácil creer cuando mi pecho arde con una convicción indudable, pero ¿qué puedo hacer para que el Espíritu Santo me hable siempre a ese nivel? A mi ser querido y a todos ustedes les diría que a mí también me gustaría sentir constantemente esas fuertes impresiones del Espíritu y ver siempre con claridad el camino a seguir. Pero no es así. Sin embargo, lo que podríamos sentir más a menudo es la voz apacible y delicada del Señor susurrándonos a la mente y al corazón. Estoy aquí, te amo, adelante, haz tu mejor esfuerzo, yo te apoyaré. No siempre necesitamos saberlo todo o verlo todo. La voz apacible y delicada nos reafirma, anima y consuela. Y muchas veces eso es justo lo que necesitamos ese día. El Espíritu Santo es real y sus impresiones son reales, tanto las grandes como las pequeñas. El Señor prometió, el que busca, halla. Buscar implica un esfuerzo mental y espiritual. Reflexionar, examinar, poner a prueba y estudiar. Buscamos porque confiamos en las promesas del Señor, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Cuando buscamos, reconocemos humildemente que todavía tenemos mucho que aprender y el Señor ampliará nuestro entendimiento preparándonos para recibir más. Pues he aquí, así dice el Señor Dios, daré a los hijos de los hombres línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí, pues a quien reciba, le daré más. Finalmente el Señor dijo, al que llama, se le abrirá. Llamar es actuar con fe. Cuando lo seguimos activamente, el Señor abre el camino ante nosotros. Hay un hermoso himno que nos dice, alerta y haz algo más que soñar de celeste mansión. Por el bien que hacemos, paz siempre tendremos y gozo y gran bendición. El elder Garrett W. Gong del Quórum de los 12 explicó recientemente que la revelación a menudo llega mientras estamos haciendo el bien. Dijo, al acudir a otros por medio del servicio, el Señor nos da una medida adicional de su amor por ellos y por lo tanto por nosotros. Yo pienso que escuchamos su voz, lo sentimos de una manera diferente al orar por los que nos rodean, porque es una de las oraciones que Él más quiere contestar. La simple sugerencia de ven, sígueme, de pensar en mis bendiciones, trajo un espíritu dulce y algunas percepciones espirituales inesperadas. Mientras continuaba leyendo sobre Alma y su ministerio en Amonía, descubrí que Alma ofrece un buen ejemplo de lo que significa pedir, buscar y llamar. Leemos que Alma se esforzó mucho en el Espíritu, bregando con Dios en ferviente oración para que derramara su Espíritu sobre el pueblo. Sin embargo, esa oración no fue contestada de la manera que él esperaba, y Alma fue expulsado de la ciudad. Agobiado por la aflicción, Alma estaba a punto de rendirse, cuando un ángel le entregó este mensaje. Bendito eres, Alma, por tanto levanta la cabeza y regocíjate, pues tienes mucho por qué alegrarte. Entonces el ángel le dijo que regresara a Amonía y lo intentara de nuevo, y Alma volvió prestamente. ¿Qué aprendemos de Alma acerca de pedir, buscar y llamar? Aprendemos que la oración requiere un trabajo espiritual y no siempre conduce al resultado que esperamos. Pero cuando nos sentimos desanimados o agobiados por la tristeza, el Señor nos da consuelo y fuerza de diferentes maneras. Puede que no responda a todas nuestras preguntas o resuelva todos nuestros problemas de inmediato. Más bien, nos anima a seguir intentándolo. Si entonces alineamos rápidamente nuestro plan con su plan, Él nos abrirá el camino como lo hizo con Alma. Es mi testimonio que esta es la dispensación de la plenitud del Evangelio. Podemos disfrutar de las bendiciones de la expiación de Jesucristo en nuestra vida. Tenemos las Escrituras
ampliamente disponibles para nosotros. Somos guiados por profetas que nos enseñan la voluntad del Señor para los tiempos difíciles en que estamos viviendo. Además, tenemos acceso directo a nuestra propia revelación para que el Señor pueda consolarnos y guiarnos personalmente. Así como el ángel le dijo a Alma, nosotros tenemos mucho por qué alegrarnos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Les invitamos, donde quiera que estén, a unirse al coro para cantar una estrofa de Jehová sé nuestro guía. Después del himno escucharemos al elder Dale G. Renland del Quórum de los 12 Apóstoles y al elder Kelly R. Johnson de los 70. Luego el elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los 12 Apóstoles se dirigirá a nosotros. Esta es la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Semestral número 190 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Como seguidores de Jesucristo y como santos de los últimos días nos esforzamos y se nos insta a esforzarnos a actuar mejor y ser mejores. Tal vez se hayan preguntado como yo, ¿estoy haciendo lo suficiente? ¿Qué más debería estar haciendo? ¿O cómo puedo yo, siendo una persona con defectos, reunir los requisitos para morar con Dios en un estado de interminable felicidad? El profeta Miqueas del Antiguo Testamento formuló la pregunta de esta manera: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré a Dios Altísimo? Miqueas se preguntaba satíricamente si acaso las ofrendas exorbitantes podrían bastar para compensar el pecado, diciendo: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por el pecado de mi alma? La respuesta es no. Las buenas obras no son suficientes. La salvación no se gana. Ni siquiera los vastos sacrificios que Miqueas sabía que eran imposibles pueden redimir el menor de los pecados. Si dependiéramos solamente de nuestros medios, la perspectiva de volver a vivir en la presencia de Dios carecería de esperanza. Sin las bendiciones que provienen del Padre Celestial y de Jesucristo, nunca podremos hacer lo suficiente, ni ser lo suficientemente buenos aptos por nuestra propia cuenta. Sin embargo, la buena noticia es que a causa de Jesucristo y a través de Él, podemos llegar a ser lo suficientemente aptos. Todas las personas serán salvas de la muerte física por la gracia de Dios por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Si volvemos nuestros corazones a Dios, la salvación de la muerte espiritual está a disposición de todos mediante la expiación de Jesucristo y la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Podemos ser redimidos del pecado para comparecer limpios y puros ante Dios. Tal como explicó Miqueas: oh hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte para andar con Dios. La instrucción de Miqueas sobre cómo volver el corazón a Dios y cómo reunir los requisitos para la salvación contienen 3 elementos relacionados entre sí. Hacer justicia significa actuar de manera honorable con Dios y con otras personas.
Actuamos honorablemente con Dios al humillarnos para andar con Él. Actuamos honorablemente con los demás al amar la misericordia. Hacer justicia es, por lo tanto, la aplicación práctica de los dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hacer justicia y humillarnos para andar con Dios es retraer deliberadamente nuestra mano de la maldad, andar en sus estatutos y actuar y permanecer verdaderamente fieles. La persona justa se aparta del pecado y se vuelve hacia Dios, hace convenios con Él y guarda esos convenios. La persona justa elige cumplir los mandamientos de Dios, se arrepiente cuando falla y sigue intentándolo. Cuando el Cristo resucitado visitó a los nefitas, les explicó que la ley de Moisés había sido reemplazada por una ley mayor. Les indicó que no ofrecieran sacrificios ni holocaustos, sino que ofrecieran un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Prometió además, y al que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo. Cuando recibimos y utilizamos el don del Espíritu Santo después del bautismo, podemos disfrutar de la compañía constante de Él. Y se nos enseña todas las cosas que debemos hacer, incluyendo cómo humillarnos para andar con Dios. El sacrificio de Jesucristo por el pecado y la salvación y de la muerte espiritual están disponibles para todos los que tengan un corazón quebrantado y un espíritu contrito. El corazón quebrantado y el espíritu contrito nos inspiran a arrepentirnos con gozo y a intentar ser más como nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Al hacerlo, recibimos el poder purificador y sanador y fortalecedor del Salvador. No solo hacemos justicia y nos humillamos para andar con Dios, también aprendemos a amar la misericordia del modo en que lo hacen el Padre Celestial y Jesucristo. Dios se deleita en la misericordia y no evita su uso. En palabras de Miqueas, ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y que volverá a tener misericordia de nosotros y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados? Amar la misericordia tal como Dios lo hace está ligado inseparablemente a actuar de acuerdo con la verdad con los demás y no maltratarlos. La importancia de no maltratar a los demás se recalca en la anécdota sobre Gilel el anciano, un erudito judío que vivió en el siglo I a.C. Uno de los alumnos de Gilel estaba exasperado por la complejidad de la Torá, los 5 libros de Moisés y con sus 613 mandamientos, más los escritos rabínicos relacionados con ellos. El alumno retó a Gilel a explicar la Torá, solo durante el lapso de tiempo en que pudiera permanecer parado en un pie. Puede que Gilel no tuviera mucho equilibrio, pero aceptó el desafío. Citó Levítico diciendo, «No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo». Enseguida Gilel concluyó rápidamente, «Lo que es odioso para ti, no lo hagas al prójimo». Esa es la Torá completa. El resto es la explicación. Ve y aprende. Tratar siempre a los demás de manera honorable es parte de amar la misericordia. Consideren una conversación que escuché hace décadas en un servicio de urgencia del hospital Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, en Estados Unidos. Un paciente, el señor Jackson, era un hombre cortés y agradable, bien conocido por el personal del hospital. Anteriormente había sido hospitalizado varias veces por el tratamiento de enfermedades relacionadas con el alcohol. En esta ocasión, el señor Jackson había regresado al hospital con síntomas de lo que diagnosticarían como una inflamación de páncreas provocada por el alcohol. Hacia el final de su turno, el doctor Cohen, un médico muy trabajador y admirado, examinó al señor Jackson y determinó que la hospitalización estaba justificada. El doctor Cohen asignó a la doctora Jones, la siguiente médica de turno, que hospitalizara al señor Jackson y supervisara su tratamiento.
La doctora Jones había asistido a una facultad de medicina de prestigio y acababa de comenzar sus estudios de posgrado. Esta capacitación extenuante está asociada frecuentemente con la privación del sueño, lo que probablemente contribuyó a la respuesta negativa de la doctora Jones. Frente a su quinta hospitalización de la noche, la doctora Jones se quejó en voz alta con el doctor Cohen. Le parecía injusto que tuviera que pasar tantas horas atendiendo al señor Jackson cuando su problema era autoinfligido. El doctor Cohen pronunció su enfática respuesta casi susurrando. Dijo, «Doctora Jones, usted se hizo médica para cuidar de las personas y trabajar para curarlas. No se hizo médica para juzgarlas. Si no entiende la diferencia, no tiene derecho a formarse en esta institución». Después de esa corrección, la doctora Jones cuidó diligentemente al señor Jackson durante la hospitalización. Después de aquello, el señor Jackson falleció y tanto la doctora Jones como el doctor Cohen han tenido unas carreras sobresalientes, pero en un momento crítico de su formación, la doctora Jones necesitó que se le recordara que hiciera justicia, que amara la misericordia y que cuidara del señor Jackson sin juzgarlo. A lo largo de los años, aquel recordatorio me ha sido de beneficio. Amar la misericordia significa que no solo amamos la misericordia que Dios nos extiende a nosotros, sino que nos deleitamos en que Dios extienda esa misma misericordia a los demás. Y seguimos su ejemplo. Todos son iguales ante Dios y todos necesitamos tratamiento espiritual para que se nos ayude a sanar. El Señor ha dicho, no estimaréis a una carne más que a otra, ni un hombre se considerará mejor que otro. Jesucristo ejemplificó lo que significa hacer justicia y amar la misericordia. Se relacionó abiertamente con los pecadores, tratándolos de manera honorable y con respeto. Enseñó el gozo de guardar los mandamientos de Dios y procuró elevar, en vez de condenar a quienes tenían dificultades. Acusó a los que lo culpaban por ministrar a personas que aquellos consideraban indignas. Tal superioridad moral lo ofendió y todavía lo hace. Para ser semejante a Cristo, la persona procede de forma justa, comportándose de manera honorable tanto con Dios como con otras personas. La persona justa es cortés en palabra y en hecho, y reconoce que las diferencias de opinión o creencia no impiden la bondad ni la amistad genuinas. La persona que actúa de manera justa no tendrá deseos de injuriarse el uno al otro, sino de vivir pacíficamente uno con otro. Para ser semejante a Cristo, la persona ama la misericordia. Las personas que aman la misericordia no son prejuiciosas, muestran compasión por los demás, especialmente por los menos afortunados. Son gentiles, bondadosos y honestos. Esas personas tratan a todos con amor y comprensión sin importar características de la raza, el sexo, la afiliación religiosa, la orientación sexual, el estatus socioeconómico ni las diferencias triviales de clan o nacionales. Estas son superadas por el amor cristiano. Para ser semejante a Cristo, la persona elige a Dios, se humilla para andar con Él, procura complacerlo y guarda los convenios. ¿Qué hace con Él? Las personas que se humillan para andar con Dios recuerdan lo que el Padre Celestial y Jesucristo han hecho por ellas. ¿Estoy haciendo lo suficiente? ¿Qué más debería estar haciendo? Las acciones que emprendamos en respuesta a esta pregunta son fundamentales para nuestra felicidad en esta vida y en las eternidades. El Salvador no quiere que demos por sentada la salvación. Incluso después de hacer convenios sagrados existe la posibilidad de que caigamos de la gracia y nos alejemos del Dios viviente. Así que debemos cuidarnos y orar siempre para evitar caer en tentación. Pero al mismo tiempo, nuestro Padre Celestial y Jesucristo no quieren que nos distraigamos por una continua incertidumbre durante nuestro viaje terrenal, preguntándonos si hemos hecho lo suficiente para ser salvos y exaltados. Ciertamente no quiere que nos atormentemos con los errores de los que nos hemos arrepentido, viéndolos como heridas que nunca sanan, ni que seamos aprensivos en exceso de que podamos volver a tropezar. Podemos evaluar nuestro propio progreso. Podemos saber que el curso
que nosotros seguimos en la vida está de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando hacemos justicia, amamos la misericordia y nos humillamos para andar con Dios. Incorporamos los atributos del Padre Celestial y de Jesucristo a nuestro carácter y nos amamos los unos a los otros. Cuando hagan estas cosas, seguirán la senda de los convenios y reunirán los requisitos para morar con Dios en un estado de interminable felicidad. Sus almas serán infundidas con la gloria de Dios y con la luz de la vida sempiterna. Serán llenos de un gozo indescriptible. Testifico que Dios vive y que Jesús es el Cristo, nuestro Salvador y Redentor, que con gozo y amor extiende su misericordia a todos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Al revisar las enseñanzas de nuestro profeta, el presidente Russell M. Nelson, encontré una palabra que ha usado con frecuencia en muchos discursos. Esa palabra es poder. En la primera conferencia general después de ser sostenido como apóstol, el presidente Nelson habló sobre el poder y a lo largo de los años ha continuado enseñando acerca de este. Desde que sostuvimos al presidente Nelson como profeta, él ha enseñado sobre el principio del poder, específicamente el poder de Dios y cómo tener acceso a él. Ha enseñado cómo podemos recurrir al poder de Dios cuando ministramos a los demás, cómo el arrepentimiento invita al poder de Jesucristo y su expiación en nuestra vida, y cómo el sacerdocio, el poder y la autoridad de Dios bendice a todos los que hacen convenios con Él y los guardan. Él ha testificado que el poder de Dios fluye hacia todos los que están investidos en el templo, siempre que cumplan sus convenios. Me conmovió la invitación que el presidente Nelson ofreció en la Conferencia General de abril de 2020. Nos instruyó diciendo, estudien y oren para saber más en cuanto al poder y al conocimiento con los que han sido investidos o con los que aún serán investidos. En respuesta a esa invitación he estudiado, orado y aprendido algunas cosas útiles sobre el poder y el conocimiento con los que he sido investido o con los que aún seré investido. Entender qué hacer para obtener acceso al poder de Dios en la vida no es fácil, pero he descubierto que se puede lograr estudiándolo en la mente y orando para que el Espíritu Santo nos ilumine. El elder Richard G. Scott ofreció una clara definición de lo que es el poder de Dios. Es el poder para hacer más de lo que podemos por nosotros mismos. Llenar el corazón y el alma con la palabra de Dios y con el fundamento de la fe en Jesucristo es esencial para recurrir al poder de Dios con el fin de que nos ayude en estos tiempos difíciles. Si no logramos que la palabra de Dios y la fe en Jesucristo lleguen a lo más profundo del corazón, nuestro testimonio y fe pueden flaquear y podríamos perder acceso al poder que Dios desea darnos. La fe superficial es insuficiente. Solo la fe y la palabra de Dios que llenan el alma interior son suficientes para sostenernos y permitirnos obtener acceso a su poder. Cuando la hermana Johnson y yo criábamos a nuestros hijos, animamos a cada uno para que aprendiera a tocar algún instrumento musical. Les permitiríamos tener clases de música solo si hacían su parte y practicaban el instrumento a diario. Un sábado, nuestra tercera hija estaba entusiasmada por ir a jugar con sus amigas, pero aún no había practicado al piano. Sabiendo que se había comprometido a practicar durante 30 minutos, tenía la intención de poner un cronómetro, porque no quería practicar ni siquiera un minuto más de lo requerido. Al pasar por el microondas de camino al piano, se detuvo y presionó algunos botones, pero en lugar de poner el marcador de tiempo, configuró el microondas para que cocinara durante 30 minutos y presionó iniciar. Después de unos 20 minutos de práctica, regresó a la cocina para comprobar cuánto tiempo le quedaba y encontró el horno de microondas en llamas. Corrió al patio trasero donde yo estaba, gritando que la casa estaba en llamas. Rápidamente corrí a casa y me encontré con el microondas ardiendo.
Esforzándome para evitar que la casa se quemara, metí la mano detrás del microondas, lo desenchufé y usé el cable eléctrico para levantar el microondas de la encimera. Con la esperanza de ser el héroe y arreglar la situación así como la casa, hice girar el microondas con el cable para mantenerlo lejos de mi cuerpo. Llegué hasta el patio trasero y con otro movimiento giratorio lancé el microondas al césped. Allí apagamos las llamas con una manguera. ¿Qué había pasado? Un horno de microondas necesita algo para absorber su energía, y cuando no hay nada en el interior que absorba la energía, el propio horno la absorbe, se calienta y puede incendiarse, destruyéndose a sí mismo entre llamas y cenizas. Nuestro microondas se incendió y se quemó porque no había nada en el interior. De la misma manera, los que tienen fe y la palabra de Dios en lo profundo de su corazón podrán absorber y vencer los dardos ardientes que el adversario enviará para destruirnos. De lo contrario, nuestra fe, esperanza y convicción quizás no perduren, y al igual que el horno de microondas vacío, podríamos convertirnos en una víctima. He aprendido que el tener la palabra de Dios en lo profundo del alma, junto con la fe en el Señor Jesucristo y su expiación, me permiten recurrir al poder de Dios para vencer al adversario y a cualquier cosa que podría lanzarme. Al enfrentarnos a los desafíos, confiamos en la promesa del Señor que Pablo enseñó, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sabemos que de niño el Salvador crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Sabemos que al ir haciéndose mayor, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y sabemos que para cuando comenzó su ministerio, los que le escuchaban se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Por medio de la preparación, el Salvador creció en poder y fue capaz de resistir todas las tentaciones de Satanás. Al seguir el ejemplo del Salvador y prepararnos mediante el estudio de la palabra de Dios y al profundizar nuestra fe, podremos recurrir al poder de Dios para resistir las tentaciones. Durante esta época de reuniones restringidas que impiden la asistencia regular al templo, me he propuesto estudiar y aprender más sobre el poder de Dios que recibimos al hacer y guardar los convenios del templo. Como se prometió en la oración dedicatoria del templo de Kirtland, salimos del templo armados con el poder de Dios. No existe una fecha de vencimiento relacionada con el poder que Dios otorga a quienes hacen y guardan los convenios del templo, ni tampoco existe ninguna restricción para tener acceso a ese poder durante una pandemia. Su poder disminuye en nuestra vida solo si no cumplimos los convenios y no vivimos de manera tal que nos permita reunir los requisitos para recibir su poder. Mientras mi esposa y yo servíamos como líderes de misión en Tailandia, Laos y Birmania, fuimos testigos del poder de Dios que reciben aquellos que hacen y guardan los convenios del templo. El Fondo de Ayuda para los Participantes del Templo hizo posible que muchos santos de esos 3 países asistieran al templo, después de hacer todo lo que pudieron mediante el sacrificio y la preparación personal. Recuerdo haberme reunido con un grupo de 20 santos fieles de Laos en un aeropuerto de Bangkok, Tailandia, para ayudarlos a trasladarse a otro aeropuerto de la misma ciudad a fin de tomar el vuelo a Hong Kong. Esos miembros rebosaban de emoción por viajar al fin a la casa del Señor. Al reunirnos con ellos, cuando regresaron, eran evidentes una mayor madurez en el Evangelio y un aumento del poder que fueron el resultado de recibir la investidura del templo y de concertar convenios con Dios. Era obvio que salieron del templo armados con su poder. Ese poder, para hacer más de lo que ellos podían hacer por sí mismos, les dio la fortaleza para soportar los desafíos del ser miembros de la iglesia en su país natal y seguir adelante llevando nuevas sumamente grandes y gloriosas en verdad, mientras continúan edificando el reino del Señor en Laos. Durante el tiempo que no hemos podido asistir al templo,
¿Hemos confiado cada uno de nosotros en los convenios que hicimos en el templo para establecer un claro e inmutable curso de dirección en nuestra vida? Esos convenios, si se guardan, nos proporcionan visión y expectativas en cuanto al futuro y una clara determinación para reunir los requisitos que nos permitan recibir todo lo que el Señor nos ha prometido. Les invito a procurar obtener el poder que Dios quiere darles. Testifico que a medida que procuremos ese poder, seremos bendecidos con una mayor comprensión del amor que nuestro Padre Celestial tiene por nosotros. Testifico que a causa de que el Padre Celestial nos ama a ustedes y a mí, envió a su Hijo amado Jesucristo para ser nuestro Salvador y Redentor. Doy testimonio de Jesucristo, de aquel que tiene todo el poder, y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, no hay nadie más ansioso que yo por escuchar las palabras finales de nuestro profeta, el presidente Russell M. Nelson. Esta ha sido una conferencia maravillosa, pero por segunda vez, la plaga del COVID-19 ha alterado nuestras reuniones tradicionales. Esta infección nos ha agotado al grado de querernos arrancar el cabello, y al parecer algunas de las autoridades ya han tomado esa acción. Por favor, sepan que oramos constantemente por quienes han resultado afectados de algún modo, en especial por quienes han perdido seres queridos. Todos coincidimos en que se ha prolongado demasiado. ¿Cuánto esperaremos por el socorro de nuestras tribulaciones? ¿Y cómo aguantamos las pruebas individuales al esperar y esperar esa ayuda que parece demorarse? ¿Por qué la demora? Cuando las cargas son demasiado pesadas. Al hacernos tales preguntas, podemos oír, si lo intentamos, la súplica que resuena desde una celda húmeda y oscura durante uno de los inviernos más fríos registrados en aquel lugar. Oh Dios, ¿en dónde estás? Oímos desde el centro de la cárcel de Liberty. ¿Y dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta? ¿Hasta cuándo se detendrá tu mano? ¿Hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo? Así que ni somos los primeros, ni seremos los últimos en hacer tales preguntas. Cuando los pesares nos opriman o el dolor en nuestro corazón siga y siga. Ahora no hablo de pandemias ni de cárceles, sino de ustedes, su familia y su prójimo, que afrontan diversos desafíos. Me refiero al anhelo de muchos que desearían estar casados y aún no, o quienes lo están y desean que la relación fuera un poco más celestial. Hablo de aquellos que tienen que lidiar con la noticia de alguna enfermedad grave, quizás incurable, o que afrontan una batalla de toda la vida con un defecto genético que no tenga remedio. Me refiero a la lucha continua contra dificultades de salud emocional y mental que agobian pesadamente el alma de tantos que la sufren y que están en el corazón de quienes los aman y sufren con ellos. Me refiero a los pobres a quienes el Salvador nos mandó jamás olvidar. Y me refiero a ustedes, que esperan el regreso de un hijo, sin importar su edad, que ha escogido una senda diferente de la que ustedes pidieron en oración que tomara.
Asimismo, reconozco que aún esta larga lista de cosas por las que podríamos estar esperando no pretende abordar las grandes inquietudes económicas, políticas y sociales que enfrentamos colectivamente. Es claro que nuestro Padre Celestial espera que abordemos esas agobiantes cuestiones públicas, así como las personales. Pero habrá momentos en la vida cuando aún nuestro mejor esfuerzo espiritual y nuestras oraciones fervientes no produzcan las victorias que hayamos anhelado, ya sea sobre las grandes cuestiones globales o las pequeñas personales. De modo que mientras trabajamos y esperamos juntos la respuesta a algunas de nuestras oraciones, les ofrezco mi promesa apostólica de que éstas son escuchadas y contestadas, aunque quizás no en el tiempo ni en la forma en que queríamos. Pero siempre son contestadas en el momento y en la forma en que un Padre omnisciente y eternamente compasivo debe responderlas. Mis queridos hermanos y hermanas, por favor comprendan que aquel que jamás se adormece ni duerme se preocupa por la dicha y la exaltación suprema de sus hijos por encima de todo lo demás que un ser divino tenga que hacer. Él es amor puro personificado de manera gloriosa, y su nombre es Padre Misericordioso. Si es así, podrían decir, ¿no deberían su amor y su misericordia simplemente partir nuestro mar rojo personal y permitirnos atravesar nuestros problemas sobre tierra seca? ¿No debería Él enviar las gaviotas del siglo XXI desde algún lugar para que engullan todos nuestros irritantes grillos modernos? La respuesta a tales preguntas es sí. Dios puede conceder milagros instantáneamente, pero tarde o temprano aprendemos que los eventos y las temporadas de nuestra jornada mortal debe dirigirlos Él y solo Él. Él administra el calendario personal de cada uno. Por cada hombre enfermo sanado instantáneamente, mientras espera entrar en el estanque de Betesda, otro pasará 40 años en el desierto, esperando entrar en la tierra prometida. Por cada Nefi y Lei protegidos divinamente, envueltos como por fuego, a causa de su fe, un Abinadí es quemado en alguna hoguera ardiente por su fe. Y recordamos que el mismo Elías que en un instante hizo descender fuego del cielo para testificar contra los sacerdotes de Baal, es el mismo Elías que soportó un periodo en el que no hubo lluvia durante años y que por un tiempo se alimentó solo del escaso sustento que un cuervo podía llevar en sus patas. A mi criterio, no pudo haber sido algo que pudiéramos llamar una cajita feliz. ¿Cuál es el punto? El punto es que la fe significa confiar en Dios, en los buenos y malos tiempos. Aunque eso incluya algo de sufrimiento, hasta que veamos su brazo revelarse a nuestro favor. Aquello puede ser difícil en nuestro mundo moderno, cuando muchos han llegado a creer que el mayor bien de la vida es evitar todo sufrimiento y que nadie debe angustiarse por nada. Pero esa creencia jamás nos conducirá a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pido disculpas al elder Neil A. Maxwell por atreverme a modificar algo que dijo. Yo también propongo que la vida no puede estar tanto llena de fe y también libre de tensiones. Simplemente no bastará
con pasar ingenuamente por la vida, diciendo mientras bebemos otro sorbo de limonada, Señor, dame todas tus mejores virtudes, pero procura no darme pesar, ni aflicción, ni dolor, ni oposición. Por favor, no permitas que le caiga mal a nadie, ni que me traicionen. Y por encima de todo, jamás permitas que me sienta abandonado por ti, ni por quienes amo. De hecho, Señor, pon cuidado de evitarme todas las experiencias que te han hecho divino. Pero cuando el viaje difícil de los demás haya terminado, por favor, permíteme venir a ti y morar contigo, donde pueda jactarme de cuán similares son nuestras fortalezas y nuestro carácter, mientras floto en mi nube de cristianismo cómodo. Mis queridos hermanos y hermanas, el cristianismo es consolador, pero a menudo es incómodo. La senda a la santidad y a la felicidad aquí y en el más allá es larga y a veces escabrosa. Toma tiempo y tenacidad caminarla. Pero el galardón por hacerlo es monumental, por supuesto. Esa verdad se enseña de manera clara y convincente en el capítulo 32 de Alma en el Libro de Mormón. Allí este gran sumo sacerdote enseña que si la palabra de Dios se planta en nuestro corazón como una simple semilla, y si nos interesamos en regarla, quitarle la mala hierba, nutrirla y alentarla, en el futuro nos dará un fruto que es sumamente precioso, más dulce que todo lo dulce, y al comerlo nos conducirá a un estado en el que ya no tendremos más sed ni hambre. Muchas lecciones se enseñan en ese extraordinario capítulo, pero el núcleo es el axioma de que la semilla tiene que ser nutrida y que debemos esperar a que madure. Miramos hacia adelante con el ojo de la fe a su fruto, dice el registro. Alma dice que nuestra cosecha llegará con el tiempo. No es de extrañar que concluya su extraordinaria instrucción repitiendo 3 veces el llamado a la diligencia y a la paciencia, en nutrir la palabra de Dios en nuestro corazón, esperando, como dice él, con longanimidad en el árbol, que el árbol nos dé su fruto. El COVID, el cáncer, la duda y el abatimiento, los problemas económicos y las pruebas familiares. ¿Cuándo se nos retirarán esas cargas? La respuesta es con el tiempo. Y ya sea un periodo corto o largo, no siempre lo podremos determinar nosotros. Pero por la gracia de Dios, las bendiciones vendrán a los que se aferren al Evangelio de Jesucristo. Esa cuestión se resolvió en un jardín muy privado y en una colina muy pública de Jerusalén hace mucho tiempo. Al escuchar ahora a nuestro querido profeta concluir esa conferencia, ruego que recordemos, tal como Russell Nelson ha demostrado toda su vida, que quienes esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán las alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Ruego que con el tiempo, tarde o temprano, esas bendiciones lleguen a cada uno
que busque alivio de sus pesares y liberación de su aflicción. Testifico del amor de Dios y de la restauración de su glorioso Evangelio, el cual es, de un modo u otro, la respuesta a todo problema que afrontemos en la vida, en esta vida, en el nombre redentor de Jesucristo. Amén. Al concluir la conferencia, expresamos nuestro sincero agradecimiento a todos los que han trabajado tan diligentemente para preparar estos servicios. Agradecemos a quienes han hablado y a quienes han proporcionado la música inspiradora. El último discursante de esta sesión será nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson. Luego de sus palabras, el coro concluirá esta conferencia cantando "Para siempre Dios esté con vos". La última oración la ofrecerá el hermano John E. Newman, quien sirve como segundo consejero de la Presidencia General de la Escuela Dominical. Y la conferencia entrará en receso. Mis queridos hermanos y hermanas, estos 2 días de conferencia general han sido memorables. Agradezco al estar de acuerdo con el Elder Holland por las interpretaciones musicales y cada una de las oraciones y los mensajes que han sido inspirados por el Señor. Agradezco a todos los que han participado de alguna manera. Durante las reuniones me los he imaginado escuchando la conferencia y le he pedido al Señor que me ayude a comprender lo que están sintiendo, lo que les preocupa y tratan de resolver. Me he preguntado qué podría decir en mis palabras finales que les invite a sentir el optimismo hacia el futuro que sé que el Señor desea que sientan. Vivimos en una época prodigiosa, prevista por los profetas a lo largo de los siglos. Esta es la dispensación en la que no se privará a los justos de ninguna bendición espiritual. A pesar de la conmoción que vive el mundo, el Señor quiere que miremos hacia el futuro con gozosa anticipación. No perdamos el tiempo en los recuerdos del ayer. El recogimiento de Israel sigue adelante. El Señor Jesucristo dirige los asuntos de su iglesia y ésta logrará sus objetivos divinos. El desafío para ustedes y para mí es asegurarnos de que cada uno de nosotros alcance su potencial divino. En la actualidad, a menudo escuchamos sobre una nueva normalidad. Si realmente desean adoptar una nueva normalidad, los invito a volver cada vez más el corazón, la mente y el alma hacia nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Permitan que esa sea su nueva normalidad. Acojan su nueva normalidad, arrepintiéndose todos los días. Procuren ser cada vez más puros en pensamiento, palabra y hechos. Ministren a los demás. Mantengan una perspectiva eterna. Magnifiquen sus llamamientos. Y sean cuales fueren sus desafíos, mis queridos hermanos y hermanas, vivan cada día de tal manera que ustedes estén mejor preparados para comparecer ante su Hacedor. Es por eso que tenemos templos. Las ordenanzas y los convenios del Señor nos preparan para la vida eterna, la más grande y sublime de todas las bendiciones de Dios. Como saben, la pandemia del COVID requirió el cierre temporal de los templos. Luego comenzamos una reapertura cuidadosamente coordinada y gradual. Con la fase 2, ya establecida en muchos templos, miles de parejas se han sellado y miles han recibido sus propias investiduras solo en los últimos meses.
Esperamos con anhelo el día en que todos los miembros dignos de la Iglesia puedan volver a servir a sus antepasados y adorar en un santo templo. Ahora me complace anunciar los planes para la construcción de 6 nuevos templos que se edificarán en los siguientes lugares: Tarawa, Kiribati, Port Vila, Vanuatu, Lyndon, Utah, el Templo de la Ciudad de Guatemala, São Paulo Este, Brasil, y Santa Cruz, Bolivia. A medida que construimos y mantenemos esos templos, oramos para que cada uno de ustedes se edifique y se conserve a sí mismo digno de entrar en el Santo Templo. Y ahora, mis queridos hermanos y hermanas, los bendigo para que sean llenos de la paz del Señor Jesucristo, la cual sobrepasa todo entendimiento terrenal. Los bendigo con un mayor deseo y una capacidad más elevada de obedecer las leyes de Dios. Les prometo que si lo hacen, se derramarán bendiciones sobre ustedes, entre ellas más valor, mayor revelación personal, una armonía más dulce en sus hogares y gozo, incluso en medio de la incertidumbre. Ruego que avancemos juntos para cumplir con nuestro mandato divino de prepararnos a nosotros mismos y al mundo para la segunda venida del Señor. Tal es mi ruego, junto con la expresión de mi amor por cada uno de ustedes, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Securely for
Amado Padre Celestial, al terminar esta conferencia general, agradecemos las bendiciones que hemos tenido de haber sido enseñados por tus siervos escogidos a quienes amamos y sostenemos. Agradecemos al anuncio de estos nuevos templos y a los templos alrededor del mundo y por tu obra sagrada alrededor del mundo, la obra de salvación. Te agradecemos por tu Hijo. Lo amamos y confiamos totalmente en Él. Padre, estamos ansiosos al día en que Él regrese a la tierra con todos sus ángeles santos. Ese día va a ser de gran bendición porque no va a haber más muerte, más dolor. Estará con nosotros. Pero hasta entonces, Padre, seguiremos adelante edificando tu reino y recogiendo al Israel esparcido y preparando todo corazón para que lo reciban a Él. Y decimos esto en su nombre sagrado, Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Semestral número 190 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y los oficiales generales de la Iglesia. La música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.